Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces les decía, chicos, de que depende de dónde se origina el cáncer, ¿no? Entonces el cáncer del esófago generalmente se origina en la mucosa, ¿no? Porque el epitelio de la mucosa es polisaccarificado plano no queratinizado, entonces tendríamos siempre un tipo de cáncer de tipo epidermoide, pero la clase anterior nosotros habíamos visto que con la metaplasia intestinal, o sea, el esófago de Barrett, el tercio distal del esófago cambia su celularidad. Por lo tanto, cuando es el cáncer secundario a un esófago de Barrett, viene a ser el adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma es propio del estómago, del intestino, del colon, ¿no? Pero en el esófago, entonces vamos a tener dos tipos de neoplasias bastante frecuentes, el epidermoide y el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, como vuelvo a repetir, es secundario a la progresión del esófago de Barrett. ¿Qué otro cáncer puede presentarse en el estómago, en el esófago, en la mucosa? Pueden ser los cánceres de tipo linfomatosos, o sea, el linfoma, ¿no? El linfoma también es una neoplasia que se presenta en el esófago. Si ustedes se dan cuenta, los tres van a tener tratamiento más o menos diferente, o sea, un enfoque diferente. Si bien es cierto, el epidermoide, lo ideal es una resección, pero también responde muy bien a la radioterapia. Entonces, la radioterapia es una muy buena opción para los epidermoides. El adenocarcinoma sí definitivamente tiene que ser quirúrgico, ¿no? La radio ni la quimioterapia tienen un efecto adecuado en este tipo de cáncer. Ahora, en los casos de linfoma, el tratamiento adecuado viene a ser la quimioterapia. Entonces, depende de qué tipo de cáncer para que ustedes puedan enfocar su tratamiento. Ahora, si el cáncer no se origina en la mucosa, sino se origina en la capa muscular, vamos a tener definitivamente los tumores submucosos, ¿no? Que la mayoría son benignos, pero también pueden existir los sarcomas de esófago, que son bastante raros, que son tumores de origen mesenquimatoso. Bien, entonces estas son algunas estadísticas que muestran cuál es nuestra posición en el mundo con respecto a el cáncer de esófago, ¿no? Entonces vemos que nuestro porcentaje es 1.2 por cada 100.000 habitantes. Entonces esto es con respecto a la posición que nosotros tenemos en el mundo. Y vemos que en China, en Sudáfrica, incluso en Brasil, la incidencia es mucho mayor, ¿no? Bueno, esos son los datos que yo les estaba mencionando hace un momento, que el adenocarcinoma de esófago se diagnostica cada vez más, pero siempre secundario al esófago de Barrett, ¿no? El epidermoide está relacionado con el consumo de tabaco, de alcohol, y el adenocarcinoma está relacionado con el esófago de Barrett, siempre secundario a un reflujo gastroesofágico. Algunos datos que tienen que considerar como factores de riesgo, por ejemplo, para el cáncer de esófago, siempre están presentes los compuestos nitritos o encurtidos, las carnes ahumadas, en la etiología del cáncer de esófago, de estómago o del tubo digestivo, también del colon. Por eso hay que tratar de evitar la carne ahumada. No quiero decir que nunca van a comerse un anticucho o una carne seca, por ejemplo, en la selva, su cecina, esas cosas, o el charqui en la sierra, o en la costa, el pescado seco salado, sino definitivamente no tiene que ser con tanta frecuencia porque estamos frente a un factor de riesgo. No quiere decir que el que come le va a dar ese tipo de problema, pero son factores de riesgo que se han identificado, ¿no? El consumo del alcohol, el tabaco no solamente está relacionado con el cáncer de pulmón, sino tiene una serie de problemas que puede ocasionar. Y uno de ellos es el cáncer de esófago, ¿no? El de tipo epidermoide, ¿no? Eh, También las acalasias de larga evolución, estenosis secundaria, a esofagitis cáustica en los casos de suicidio o de intento de suicidio, o en los casos donde por confusión a veces cuando guardan un tipo de cáustico en una botella de bebida gasificada, por error se lo toman y piensan que es una bebida gasificada y terminan siendo pues terminan haciendo una esofagitis cáustica. O sea, esos son
los problemas que tienen que ver ustedes como etiología o factores de riesgo para el cáncer del esófago. Hace un momento ya les había explicado con respecto al esófago de Barrett, que está relacionado fundamentalmente con el cáncer epidermoide del esófago. Esto hemos visto el día de ayer con respecto a cómo frenar esa lesión constante del jugo gástrico hacia el esófago, es haciendo este tipo de cirugía, ¿no? Que es una fundoplicatura de Nissen, 360 grados, el DOR que es anterior y el tupé que es posterior, que son parciales. ¿Qué es lo que se hace más en el mundo? Fundoplicatura de Nissen por vía laparoscópica, ¿no? Ahora, con respecto al cuadro clínico, ¿no? La disfagia, 74%, cuando el compromiso es mayor de 60% en la circunferencia. Lamentablemente, la mayoría de tumores, y en este caso específico que estamos hablando, que es el cáncer de esófago, cuando el paciente empieza a dar sintomatología de tipo disfagia, baja de peso, dinofagia, reflujo, o a una fístula, ¿no? Ronquera, afonía, cuando ya se compromete el nervio recurrente laringio, estamos hablando de un cáncer ya avanzado, un cáncer avanzado del esófago. Ahora, con respecto a la ubicación, a la incidencia, vamos a ver, miren, la ubicación cervical corresponde alrededor del 8% del total de cánceres del esófago, el tórax alto 3%, felizmente porque es una zona muy difícil de trabajar, tórax medio 32%, tórax bajo 25%, y en la zona del cardias tenemos un 32%, ¿no? Que generalmente aquí están los adenocarcinomas, ¿no? Y hacia arriba están los epidermoides. Entonces el adenocarcinoma es bastante frecuente. Hay que hacerle a este paciente una esofaguectomía más un ascenso de un tubo gástrico. Con respecto al estadiaje, ¿no? Siempre todavía en la literatura encontramos esto de la radiografía contrastada de esófago, ¿no? Pero actualmente ya es una tendencia mundial de el examen que se pide prácticamente cuando hay una molestia digestiva, es la endoscopía. Antes, cuando no teníamos la endoscopía con tanta apertura o tanta facilidad, y se indicaba solo para cierto tipo de casos, la radiografía contrastada ayudaba mucho para poder ver este tipo de problemas, o sea, la radiografía con doble contraste, ¿no? Entonces, era típico la imagen de mordida de manzana, ¿no? Ahora, actualmente la endoscopía es el gold estándar para poder hacer nuestro diagnóstico de este tipo de tumores, y no solamente es para ver la dimensión, la localización, el compromiso, la estenosis, ¿no? Y las complicaciones que puede estar presentando ese tumor, como fístulas y todo esto, sino es para hacer el diagnóstico. O sea, ustedes ven una imagen o endoscópicamente y están en la obligación de biopsiarlo, ¿no? Entonces la biopsia les va a dar el diagnóstico definitivo para poder planificar la cirugía en este paciente. Entonces el diagnóstico generalmente se hace por vía endoscópica, ¿no? Entonces es endoscopía más biopsia. Cuando ustedes ya tienen que hacer un estadiaje, definitivamente tienen que usar la tomografía, ¿no? Con doble contraste, ¿no? Esto es para ver generalmente las metástasis a distancia, si el tumor ya dio metástasis al hígado, al pulmón, ¿no? Y también la extensión local, o sea, el T, para ver el compromiso del tumor con las estructuras vecinas adyacentes. Como hemos visto ayer en la clase en la revisión anatómica del esófago, hay estructuras que están muy cercanas al esófago, como por ejemplo está la arteria aorta, está los bronquios, está la tráquea, está el corazón, ¿no? Son estructuras nobles que definitivamente tendríamos que ver el compromiso para ver la posibilidad de una resección de ese tipo de tumores, ¿no? La evaluación para el estadiaje se debe comenzar con una tomografía, pero también se debería hacer un PET scan, ¿no? Para ver si la enfermedad ya avanzó, ¿no? Ahora, el uso de la ultrasonografía endoscópica también es muy importante para ver extensión local. Es una endoscopía, se
o sea, el endoscopio se posiciona cerca a la tumoración y ahí se hace la endoscopía para ver si el tumor avanzó a la mucosa, submucosa, la serosa, o sea, no tiene serosas, a la adventicia o invade a otros órganos. Entonces, definitivamente, esa información nos va a dar la ultrasonografía endoscópica, ¿no? Ahora, entonces, tenemos tomografía, PET scan, endoscopía con ultrasonografía endoscópica para hacer nuestro estadiaje. Cuando ya nosotros tenemos nuestro estadiaje, tenemos que hacer el famoso TNM, ¿no? El tumor, qué extensión tiene, N son los ganglios y M son las metástasis. Entonces, el TNM preoperatorio es muy importante, pero cuando ustedes ingresan a sala de operaciones para hacer una cirugía de este tipo, a veces puede variar un poco ese estadiaje preoperatorio, pero actualmente con los equipos de tomografía, de ultrasonografía endoscópica y todos los elementos de ayuda que tenemos, es poco probable que haya una variación. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que ustedes planifican generalmente terminan haciéndolo, ¿no? Antes, cuando no había mucha resolución, no había reconstrucciones tridimensionales, o sea, era una tomografía todavía con cortes muy gruesos, ¿no? Entonces, el margen de error era mayor, entonces a veces uno pensaba que podía salir la tumoración, pero no salía porque estaba invadiendo otras estructuras. Pero ahora no, ahora ya se ha, no corregido, pero se ha mejorado mucho en lo que es el estadiaje preoperatorio, para tratar de darle la mejor opción quirúrgica al paciente. Ahora vemos con respecto al T, ¿no? El T in situ es la displasia de alto grado, o sea, ya se considera cáncer de esófago la displasia de alto grado y el tratamiento es esofagectomía. T1, T2, T3, T4, T4B, ¿no? Entonces, miren, el T1 invade a la lámina propia, a la muscular y a la submucosa. El T2 invade a la muscular propia, el T3 a la adventicia, el T4A estructuras adyacentes, pero ojo, resecables, como la pleura, pericardio, diafragma. El 4B invade estructuras adyacentes no resecables, como la aorta, cuerpo vertebral, tráquea. Entonces, eso es con respecto al T. El N0 no hay metástasis o nódulos regionales, no se ven en la tomografía. Y luego también en la pieza operatoria, ¿no? Si no reportan ganglios tomados por cáncer es N0. N1 de 1 a 2 ganglios positivos, ya esto es con patología, y N2 de 3 a 6 ganglios positivos. N3 más de 7 ganglios positivos. Y el M0 no hay metástasis a distancia, y M1 metástasis a distancia. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos ver, ¿no? Ahora, con respecto al grado de diferenciación, G1, G2, G3, G4, ¿no? G1 es bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado, G3 pobremente diferenciado y G4 indiferenciado. Antes, la clasificación del TNM era solo esto, el TNM, pero ahora se está agregando el grado histológico. ¿Por qué? Porque es diferente tener un estadio X con el TNM con un grado bien diferenciado que con un grado indiferenciado. O sea, la agresión del indiferenciado es mayor que el bien diferenciado, o sea, es el tipo de célula, ¿no? Entonces, no basta el TNM, sino tenemos que ver el grado histológico del paciente para ver el comportamiento que va a tener este cáncer, ¿no? Miren, este es un cuadro bastante didáctico, bastante explicativo, ¿ya? Cuando tenemos un paciente con estadio 0, le hacemos una esofagectomía, el porcentaje de sobrevida a 5 años supera el 95%. Esto es al revés. Es mayor del 95%. Si tenemos un paciente con un estadio 1, el estadio sale del TNM anterior, que hemos visto. O sea, es un T1, N0, M0, le hacen esofagectomía y la sobrevida a 5 años es entre el 50 y el 80%. Si tenemos un paciente con estadio 2A o 2B, que es este TNM, tenemos que hacerle esofagectomía más quimioterapia neoadyuvante. Y su sobrevida ya empieza a bajar al 30-40%,
y es el 2B el 10 al 30%. Si tenemos un paciente con un estadio 3, con un estadio 4A o 4B, miren, quimioterapia, quimio-radioterapia, ambos, quimio-radioterapia igual a quimio-radioterapia, y resección paliativa. Se puede sacar el tumor, pero miren la sobrevida, del 10 al 15%, y esto ya 4 veces son irresecables, ¿no? Se le hace cirugías paliativas, ¿no? Resección paliativa o cirugía paliativa, como por ejemplo hacerle la cirugía del doble tubo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene su cuadro clínico, un estadio 4B, por ejemplo, la sobrevida a 5 años es menos del 1%. O sea, son cánceres que cuando se detectan muchas veces están en un estadio avanzado. Eso es lo más importante saber, porque va a depender del manejo que podemos hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Ese cuadro nos ayuda muchísimo a planificar nuestra cirugía. Ven aquí, por ejemplo, el T in situ, el T1, T2, T3, T4B, ¿no? Invade ya estructuras que se hacen irresecables. Esta es una imagen de un cáncer de esófago, y aquí van a ver ustedes la ultrasonografía endoscópica, que les va a mostrar el grado de penetración a lo largo de las diferentes capas del esófago de este tumor. Entonces, para el estadiaje necesitamos dos cosas fundamentalmente, la tomografía y la ultrasonografía endoscópica. Si tenemos un PET scan sería formidable, nos ayuda también a ver, a complementar, pero suficiente con una tomografía y ultrasonografía endoscópica para hacer nuestro estadiaje, ¿no? El plan de trabajo, bueno, generalmente estos son pacientes que vienen con un grado de desnutrición, que van a ser sometidos a cirugía alta, donde el grado de nutrición, o sea, el nivel de albúmina tiene que ser óptimo, ¿no? Entonces, estos pacientes ingresan muchas veces a un tratamiento de nutrición preoperatoria, ¿no? Para optimizarlos antes de la cirugía. Entonces, hay que planificar bien, ¿no? ¿Y qué tipo de cirugía le vamos a hacer? Si es esofagectomía total, esofagectomía distal, si es doble tubo, si es un ascenso de tubo gástrico, o sea, vamos a depender. Hay una clasificación que nos ayuda mucho, que es la clasificación de Siewert, ¿no? El Siewert son tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 son tumores de tercio distal del esófago, que más o menos van desde 1 a 5 centímetros, ¿no? Por encima de el cardias, ¿no? El tipo 2 son los cardiales, 1 centímetro a 2 centímetros por debajo del cardias, y el tipo 3 son los infracardiales, de 2 centímetros a 5 por debajo, ¿no? Entonces este es el Siewert, ¿no? Que nos ayuda para poder planificar nuestra cirugía, porque si tenemos un paciente con un Siewert tipo 1, de todas maneras va a haber una esofagectomía, sin gastrectomía, ¿no? El Siewert 2 es los pacientes que se les puede hacer una esofagectomía más gastrectomía proximal y el tubo gástrico. Pero cuando es un Siewert 3 ya no se hace esofagectomía, sino se hace una gastrectomía total más resección del tercio distal del esófago. Entonces, mucho nos ayuda el Siewert para tratar de ver qué tipo de cirugía se le hace a los pacientes. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Sigue siendo el tratamiento más efectivo para los tumores con estadiaje T1B en adelante, ¿no? Hasta el estadio 3. O sea, el tratamiento quirúrgico es lo ideal siempre tener en consideración para todos nuestros pacientes, ¿no? Ahora, el porcentaje de casos de resecabilidad al momento del diagnóstico es de 50 a 60%. ¿Qué quiere decir? De que si ustedes diagnostican 10 cánceres de esófago, que son poco frecuentes en nuestro medio, no son tan frecuentes este tipo de cáncer de esófago, ¿ya? Entonces, la mitad van a poder resecarlos y la otra mitad no van a poder hacer la resección. Por lo tanto, eso es la estadística que nosotros tenemos, ¿no? Y la mortalidad postoperatoria bordea del 8 al 14%, especialmente por estar relacionado con órganos que son vitales, cuya lesión a veces es catastrófico, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que entrar bien entrenado a esta zona. Ahora, con la toracoscopía y la laparoscopía se ha avanzado muchísimo, porque
el control no solamente del sangrado y el control que se hace de toda la remoción de las cadenas ganglionares para mejorar el pronóstico en el cáncer de esófago es mucho mejor que en cirugía abierta, ¿no? En cirugía abierta la esofagectomía prácticamente era a ciegas, se hacía la disección en el cuello y se hacía transdiafragmática, y la torácica era más complicada, y había una disección. Ustedes hemos visto, por ejemplo, una diapositiva el día de ayer, donde veíamos que la irrigación del esófago medio era directamente de la aorta, y muchas veces esos vasos quedaban sueltos cuando se hacía la esofagectomía. Eran finos, pero venían directo de la aorta con cierta presión. Por lo tanto, el sangrado en promedio era de 1 a 2 a 3 litros de sangre cuando se hacía este tipo de esofagectomía transdiafragmática, ¿no? Claro que esto iba parando el sangrado y se cohibía, pero era complicado, ¿no? Nosotros hemos hecho ya en el hospital esofagectomías por toracoscopía y laparoscopía, y realmente los resultados muy buenos, y definitivamente el sangrado se controla muy bien por la toracoscopía con el LigaSure, y no tenemos este problema de estar transfundiendo a los pacientes durante el acto operatorio. O sea, depende también del tipo de técnica que se utilice, ¿no? La sobrevida global ha mejorado del 10 al 20% en estos últimos 5 años. En el cáncer temprano, definitivamente el 90%. La radio o quimioterapia aislada no demuestra impacto sobre la sobrevida, eso hay que tenerlo en consideración. El tratamiento quirúrgico sigue siendo la mejor opción de manejo, ¿no? Hay una serie de técnicas quirúrgicas. Cuando operamos a un paciente, esto les debe haber enseñado también el doctor Rodríguez en la clase de cirugía oncológica. Cuando operamos a un paciente tenemos que tener intenciones, ¿no? R0, cuando dicen hemos hecho una cirugía, R0 quiere decir que con intención de curarlo al paciente. R1, curación relativa. R1, curación relativa. O sea, estamos todavía en dudas si ha quedado enfermedad o no. Y paliativo, cuando definitivamente lo que le hemos hecho es algo para paliar la sintomatología, como su nombre lo dice, pero sin la intención de curar a este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, hay una serie de técnicas que se practican en el mundo para hacer una cirugía de esófago. Hay una laparotomía, hematoracotomía derecha, laparotomía, hematoracotomía derecha y cervicotomía, esofagectomía transdiatal, esofagectomía transdiafragmática, la técnica Pinotti, que es lo que hacía el doctor Guamán, toracoscopía izquierda, la esofagectomía en bloc, ya esofagectomía en 3 campos, pero definitivamente todas esas técnicas han sido reemplazadas actualmente en el mundo por la toracoscopía y laparoscopía, la esofagectomía por tóraco, laparoscopía. Eso es lo ideal, ¿no? Bueno, estas son unas imágenes de las incisiones que se hace cuando se opera un cáncer de esófago en forma convencional. Son imágenes del doctor Manuel Guamán, que todavía les presento a ustedes como homenaje porque era uno de los que en Latinoamérica, no es el mejor, pero el que tenía la mayor cantidad de casos operados de cáncer de esófago, ¿no? En toda Latinoamérica, y realmente era muy reconocido por este tipo de cirugía. Esto es una incisión mediana suprainfraumbilical, se hacía la incisión en el cuello, ¿no? Era transdiafragmático, se ingresaba por el diafragma hacia el tórax, ¿no? Y miren, así se separaba. Convencional, se hacía la resección del tumor. Muchas veces estos vasos sangraban, ese era el problema. Están los pulmones, el pericardio, la tráquea, o sea, una cirugía un poquito a ciegas, ¿no? Y cuando se hacía la disección del tercio medio alto, se hacía de esta forma, con la maniobra bimanual para tratar de extraer el esófago. Pero bueno, nosotros hemos hecho una cirugía por vía toracoscópica, no sé si lo tengan, vamos a ver si lo tengo y alcance el tiempo para poder pasárselos. Si no, es un proceso de edición y en algún momento les hacemos llegar para que ustedes lo puedan también apreciar, ¿no? Entonces miren, así es como se sacaba prácticamente a ciegas, ¿no? En forma manual
y la reconstrucción se hacía con un tubo gástrico, se hacía como una gastrectomía en manga para obesidad, pero al revés, y se ascendía el estómago hacia el cuello y se anastomosaba con el esófago que quedaba. Entonces venía un parte del esófago cervical, el estómago tubulizado y también se hacía yeyunostomía y todas esas cosas, ¿no? Para que el paciente pueda alimentarse temporalmente. Entonces, esta era una cirugía de tipo, con una intención curativa, una esofagectomía más tubo gástrico y anastomosis cervical. Ahora miren, cuando el cáncer no salía y estaba acá pegado y era imposible sacarlo, una cirugía paliativa era hacerle el mismo tubo gástrico, pero pasarlo por detrás del esternón. Entonces esto se llamaba doble tubo, ¿no? Un tubo acá, o sea, el tubo original que es el esófago y el otro el doble tubo. ¿Por qué? Porque el tubo gástrico subía por la parte del mediastino anterior, o sea, retroesternal, y se anastomosaba en el cuello. Entonces, esa era esta es una opción, ¿no? Para los pacientes irresecables, para que puedan por lo menos comer y no esté acá obstruido. Complicaciones posoperatorias de este tipo y lesiones pleurales, hemorragia, fístulas, lesiones en el nervio recurrente laringio. Hay una serie de problemas que tenemos que considerar. Bueno, es un video que tenemos el doctor Guamán, algunas cirugía, ¿no? Esto es, por ejemplo, cuando se saca el esófago, el tubo gástrico y se hace la anastomosis, y esta es una cirugía laparoscópica, ¿no? Conclusiones. La supervivencia del cáncer de esófago es pobre, pero está mejorando, ¿no? El examen de elección para el inicio del estadiaje, la tomografía con doble contraste. El examen de elección para evaluar el T y el N es la ultrasonografía endoscópica. La medida terapéutica de elección sigue siendo la esofagectomía convencional en los casos resecables. Pero esto ya podríamos tomarlo con pinzas porque definitivamente en la cirugía laparoscópica se está trabajando mucho mejor. El único detalle es que es una cirugía muy compleja, es una cirugía que necesita muchísimo entrenamiento y muchísima habilidad en lo que es cirugía laparoscópica, porque si no los resultados no son los mejores, ¿no? En el mundo hay algunos centros que sí hacen este tipo de cirugía con bastante rutina y, por ejemplo, en Brasil está Talvane, en la India Palanivelú, en Estados Unidos Michel Gagné, Horacio Asbur, que son los médicos, los cirujanos en el mundo que hacen este tipo de cirugía con muchísimo éxito, ¿no? Y nosotros estamos empezando en el Perú haciendo este tipo de cirugía al nivel y a la talla de estos cirujanos del mundo, que son pocos, pero que hacen muy bien este trabajo. Bien, chicos, gracias. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Están chicos o no? Estoy hablando solo. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces ahora vamos a complementar esto con cáncer gástrico. Y cáncer gástrico sí es algo que es muy frecuente en el Perú, y esto nos va a ayudar a hacer un comparativo con el cáncer de esófago. Bien, entonces el cáncer de estómago, el cáncer gástrico, tiene una alta morbimortalidad en el Perú y en el mundo, ¿no? Y es un serio problema de salud pública. Miren, esto es para que tengan una idea de cómo se pinta el cáncer gástrico en el mundo, en los países asiáticos y en los países de la costa del Pacífico es muy frecuente, ¿no? En todo lo que es Rusia, China, Japón, Perú, Chile, ¿no? Ecuador, hasta Centroamérica, son los países donde la incidencia del cáncer gástrico es bastante alta, ¿no?
Hay factores de riesgo de origen étnico, por ejemplo, los japoneses, coreanos, ¿no? Los nativos americanos, las islas del Pacífico, indígenas de Hawái, tienen un riesgo bastante alto. Nosotros tenemos un riesgo intermedio como latinos y un riesgo bajo los caucásicos y de los filipinos. El cáncer gástrico en el Perú, en Lima, alrededor del 48.42 y en los departamentos 51.18. Con respecto a la edad, el cáncer gástrico entre 50 y 70 años es la edad más frecuente de presentación. La relación, dos hombres, una mujer, y cuando son jóvenes va la relación de 1 a 1. El nivel socioeconómico, donde se encuentra la mayor proporción de cáncer gástrico es en el nivel socioeconómico bajo. La localización tiende a ser en el tercio proximal y el tipo intestinal es el más frecuente en nuestro medio, ¿no? Factores demográficos ambientales, la edad avanzada, género masculino, la clase social baja, falta de agua potable, tabaquismo, alcohol, en la ocupación los huleros, los carboneros, ¿no? Por mucho tiempo se hizo la discusión de que si el Helicobacter pylori, que es muy frecuente y es un germen prevalente en la población, causaba el cáncer gástrico, ¿no? Entonces había una relación que se pensaba que iba a ser directa. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de Helicobacter pylori en las endoscopías? Normalmente es de 70 al 90%, o sea, de 10 personas que le hacen endoscopía, entre 7 y 10, 7 y 9 tienen Helicobacter, 1 o 2 se salvan. Entonces, pero bueno, hay que tenerlo en consideración porque de todas maneras por algo se menciona como un factor de riesgo, ¿no? La gastritis tipo atrófica, la displasia, la metaplasia intestinal, la anemia perniciosa, los pólipos adenomatosos, cirugía gástrica previa, la radiación, se consideran también como factores de riesgo en el cáncer de estómago. Factores dietéticos, alimentos ahumados, otra vez, similares al cáncer de esófago, comidas no refrigeradas, bajo consumo de proteínas y grasas, comida salada, consumo alto de nitratos, dieta baja en vitamina A y C. Por eso es importante siempre la alimentación saludable, antecedentes de cáncer gástrico en la familia, antecedentes de enfermedad de Menetrier, pólipos adenomatosos familiares y siempre también ligado a una serie de alteraciones de tipo genéticas. Esto es muy importante. El cáncer gástrico está ligado en nuestra población al grupo sanguíneo de tipo A. Entonces, las personas que han tenido familiares con cáncer gástrico y tienen el grupo sanguíneo A, tienen que hacerse con mayor razón sus controles endoscópicos siempre para prevenir el cáncer de estómago y si es que se detectará a tiempo, o sea, el cáncer temprano y tienen muy buen pronóstico, ¿no? Factores protectores, vegetales crudos, frutas cítricas, antioxidantes, vitamina A y C, selenio, zinc, el té verde, ¿no? Este es el Helicobacter pylori, ¿no? Que por mucho tiempo se estuvo ligando a la génesis del cáncer de estómago, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, la secreción elevada de ácido, secreción baja de ácido. Secreción elevada de ácido termina en una úlcera duodenal. Secreción baja de ácido termina en un cáncer gástrico. Entonces eso es más o menos un fluxograma, ¿no? Lo que se hacía, por ejemplo, antes en epitelio normal, factores de riesgo, las dietas pobres, alta en sal, el Helicobacter pylori, hacían una gastritis superficial similar al esófago, al cambio de celularidad en el esófago, luego una gastritis atrófica, había metaplasia intestinal, luego displasia y viene el cáncer. Esa es la ruta, ¿no? Y normalmente cada cambio ocurre en 5 años, ¿no? De gastritis superficial, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia, adenocarcinoma. Entonces, por eso es importante el control endoscópico. A partir de los 40 años se deben hacer cada 5 años la endoscopía. Eso es una recomendación mundial. Y a partir de los 50 años, cada 10 años, la colonoscopía. Eso es lo que ustedes como médicos tienen que recomendar a sus pacientes, ¿no? Entonces aquí 5 años sin displasia, displasia leve.
5 años más de displasia leve a displasia moderada, 5 años más de displasia de alto grado y 5 años más adenocarcinoma. Entonces, miren, por eso que son 5 años donde se tiene que hacer el control. Generalmente cuando le dicen al paciente, lo vamos a operar del estómago, le vamos a sacar el estómago, la mayoría piensa que ya no va a poder vivir, ¿no? Porque siempre existe, no la creencia, pero lo primero que se viene a la cabeza cuando le dicen gastrectomía, no come, se muere el paciente. Y ese dicho de que enfermo que come no muere, lo tienen bien claro toda la población. Por lo tanto, uno puede decir, si le van a sacar todo el estómago, ¿cómo va a vivir ese paciente? Se hace reconstrucción, ¿no? Entonces, en técnica quirúrgica ya ustedes han visto la famosa reconstrucción en Yee-Rux. Acá, en esta imagen, es la ausencia total del estómago y con el intestino delgado se hace una Yee-Rux para poder reemplazar ese segmento del estómago y por un asa intestinal, para que puedas recibir los alimentos y luego mezclarlos tanto con el jugo pancreático como con el jugo biliar a esta altura, en el pie de asa de la Yee-Rux. ¿No? Tipos de cáncer, el 90-95% son los adenocarcinomas. El linfoma, mire, el 5%. Hay tumores estromales del estómago, los GIS, que son benignos, ¿no? Del 2 al 3%. Hay otros tipos de neoplasia, tumor carcinoide, células escamosas, pero están alrededor del 1%. Entonces, fundamentalmente, en el estómago tenemos los adenocarcinomas que van entre el 90 al 95%. Cuando el cáncer es temprano, no da mucha sintomatología, asintomático alrededor del 80%, a veces un pequeño sangrado, 10%, y así detectan el cáncer temprano, y lo demás, porcentaje bastante bajo. Cuando el cáncer es avanzado, ya el paciente viene con pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, disfagia, hemorragia digestiva, ¿no? Sensación de masa incluso. Entonces, ya en estos casos el cáncer es avanzado. El estudio de radiología de doble contraste, todavía en algunos lugares donde no hay mucha, no tenemos a la mano la endoscopía, se les tiene que considerar, ¿no? Y a ustedes les hacemos énfasis porque cuando hagan su serum van a tener de repente la opción de hacer un diagnóstico con este examen. Ahora, con respecto a la endoscopía, sigue siendo el examen de elección en estos momentos para el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico del cáncer gástrico, sino para tomarle una biopsia y llegar al resultado histológico, ¿no? El tipo intestinal alrededor de la mitad y el tipo difuso también del 30-40%, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, estos son los tipos de cáncer del adenocarcinoma que tenemos, el papilar, tubular, mucinoso, en células en anillo de sello. Estos son los más agresivos que hay, ¿no? El adeno escamoso, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas, carcinoma sin diferencial. Pero lo que nosotros más frecuentemente tenemos es el adenocarcinoma, tanto el papilar y el tubular, y el células en anillo de sello, ¿no? Estas son imágenes del cáncer gástrico con la imagen de mordida de manzana, ¿no? La tomografía. Ahora, esta imagen nos ayuda mucho, ¿no? Ese tipo de cáncer temprano, ¿no? Siempre ustedes están viendo este cáncer está limitado a la mucosa y máximo a la submucosa. Es el tipo 0, 0, 0, 0. El tipo 0, 1 es el protruido. El tipo 2, 0, 2A, elevación superficial. El tipo 0, 2B, superficial plano. O sea, que prácticamente acá no se dan cuenta si hay cáncer o no, ¿no? El ojo del gastroenterólogo tiene que estar muy bien entrenado. El tipo 2C tiene una depresión superficial y el tipo 3 es el excavado. Pero siguen siendo cánceres tempranos. Cuando el cáncer es avanzado ya tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Borman, ¿no? Borman 1 es el polipoide, Borman 2 es el ulcerado pero con bordes regulares, el Borman 3 es ulcerado con bordes irregulares, el Borman 4 la linitis plástica. ¿Bien? La diseminación del cáncer de estómago se hace por vía linfática y por continuidad al aumento, vaso, diafragma, hígado, páncreas, colon, ¿no? Los sitios más frecuentes de metástasis es el hígado, el pulmón, el páncreas y los huesos.
Pero el hígado siempre es el lugar más frecuente de las metástasis del cáncer, ¿no? Distribución anatómica del cáncer. En el antro tenemos más incidencia de cáncer. Aquí vemos el cáncer temprano, ¿no? Mucosa, submucosa. Cáncer avanzado cuando ya llega a la capa muscular, a la serosa, y cuando invaden órganos adyacentes ya tenemos el T4. Entonces el TNM que nosotros tenemos que ir manejando. Ultrasonografía endoscópica otra vez más para que nos pueda ayudar a precisar nuestro grado de penetración del cáncer, ¿no? Esófago, esto es bastante sencillo, bastante esquemático, lo que nosotros necesitamos saber con respecto al estómago, ¿no? La unión del esófago con el estómago es el cardias, tenemos curvatura menor, curvatura mayor, fondo, cuerpo, antro, píloro, ¿no? Aquí tenemos el duodeno y el antropíloro, ¿no? Esto es para ver también en el momento de la cirugía, la transcavidad de los epiplones, cómo se va moviendo. La irrigación del estómago es muy importante. Todo viene del tronco celíaco, la gástrica izquierda, la hepática, que va a dar la pilórica, la gastroepiploica derecha, la gastroepiploica izquierda viene de la esplénica, se unen y todos forman sus arcos, ¿no? Esa es la irrigación del estómago. La inervación es por el nervio vago y los tumores, ¿no? Aquí nos tenemos que tener en consideración, si el cáncer es de antro, de cuerpo, gastrectomía subtotal, 75%, se deja solo el 25% de estómago en la parte alta, eso se llama subtotal. Pero si el cáncer está en el cuerpo alto o en el fondo, gastrectomía total, se saca todo el estómago y se hace la reconstrucción del esófago con el intestino. O sea, hay dos tipos de gastrectomía nada más. O le sacan todo o le sacan el 75%. Todo es total y el 75% es subtotal. No solamente basta con retirarles el estómago, sino se tiene que hacer también la famosa disección ganglionar. Entonces, la disección ganglionar consiste en remover los ganglios que están cerca al estómago, ¿no? Entonces, los ganglios que están pegados al estómago se llaman ganglios perigástricos. Y los ganglios perigástricos son los grupos del 1 al 6. Grupo 1, paracardial derecho. Grupo 2, paracardial izquierdo. Grupo 3, curvatura menor. Grupo 4, curvatura mayor. Grupo 5, suprapilórico. Grupo 6, infrapilórico. Grupo 7 es lo que está en el tronco celíaco. Grupo 7, la gástrica izquierda. Grupo 8 es la esplénica, la hepática. Grupo 9, el tronco celíaco. Grupo 10 es el ilio esplénico. Grupo 11 es la esplénica. Grupo 12 es el ilio hepático. Grupo 13 es el retropancreático. Grupo 14 es la mesentérica superior. Grupo 15 es la cólica media. Grupo 16, todos los ganglios que están alrededor de la aorta, los periaórticos. Entonces, esta es la clasificación de los grupos ganglionares según la clasificación japonesa. Entonces, aquí tenemos todos los grupos ganglionares que tenemos que remover. En forma sencilla, cuando hacemos una disección ganglionar de 1, se remueve del 1 al 7. O sea, desde el grupo 1 hasta el grupo 7. ¿Correcto? Cuando se hace una disección de 2, se hace desde el 1 hasta el 12. ¿Ya? Y ojo, clave es esto. Porque cuando se hace una disección ganglionar de tipo D1 es insuficiente para tratar el cáncer de estómago, se deja enfermedad. Entonces lo estandarizado ya en el mundo por los japoneses es hacer una gastrectomía, ya sea total o subtotal, con disección ganglionar de tipo D2. ¿Qué significa disección ganglionar tipo D2? Que se remueve desde el 1 hasta el grupo ganglionar 2. Todos esos grupos ganglionares salen. Y el D3 es remover hasta el 16 todos los periaórticos, pero tiene una mayor morbimortalidad. Y con respecto al resultado desde el punto de vista oncológico, una gastrectomía con disección ganglionar D3 no ha demostrado tener más ventajas con respecto
a la D2. Entonces, una D2 es suficiente y una D3 es demasiado porque el paciente se complica. Entonces, desde el punto de vista oncológico, no es que una D3 sea mejor que una D2. Con una D2 es suficiente. Por eso el estándar para el manejo del cáncer gástrico en el mundo es una gastrectomía total o subtotal con disección ganglionar D2. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, la reconstrucción, siempre la reconstrucción actualmente se hace en Y de Rux. Ya eso del Bilro-1, Bilro-2, yo no he visto hace mucho tiempo hacer este tipo de reconstrucción. ¿Ya? Entonces, actualmente hacemos Y de Rux, o sea, que es un tipo de reconstrucción ideal para este tipo de cáncer, ¿no? Ahora, con respecto al estadiaje, paciente con estadio 0 sobrevive en 5 años, 100%, es el cáncer in situ. 1A, 1B, miren, va bajando, pero tiene mejor pronóstico que el cáncer de esófago, ¿no? Entonces yo les pregunto, el pronóstico de un paciente con un estadio 2 de un cáncer gástrico, la sobrevida en 5 años, 55%, más o menos la mitad. Esto es el TNM que tenemos que manejar, el TN y el M, ¿no? Para ver el estadio que hemos visto hace un momento sobre la sobrevida. Siempre vemos que el T1 invade la lámina muscular, el T2 a la capa muscular, y el T3 penetra hasta la serosa, el T4 invade estructuras, órganos adyacentes. Los ganglios igual, 1 a 6 ganglios N1, de 7 a 15 ganglios N2 y más de 15 ganglios N3. Entonces aquí tenemos el TNM para ver y darle el pronóstico al paciente. Entonces esto ya lo informa el patólogo de acuerdo al TNM y vemos qué pronóstico va a tener ese paciente. Del 100% de casos que se detectan de cáncer de estómago operables es el 85%, o sea, hay un 15% que ya no son operables desde el saque. Y cuando los operan, el 40% son resecables, o sea, quiere decir que el 60% muchas veces ya no se puede resecar. Y potencialmente curables el 20%. Lógicamente, en el Japón tienen otra realidad y tienen más porcentaje de cáncer gástrico con intención curativa, como en el Perú no lo tenemos, ¿no? Ahora, la pandemia del COVID también ha hecho de que el cáncer, que eran estadios tempranos, actualmente ya tenemos cánceres bastante avanzados, ¿no? Esa es la forma de la reconstrucción del esófago con el intestino, por ejemplo, para poder hacer las anastomosis, que son de diferentes tipos. Lo ideal es, una vez retirado el estómago, hacer esta imagen, que es la famosa Y de Rux. Algunos datos estadísticos que les van a ayudar con respecto al cáncer de estómago, ¿no? Y recordar siempre que el cáncer de estómago es un cáncer bastante frecuente y prevalente en la población peruana después del cáncer de colon, ¿no? El cáncer de colon a la cabeza y luego viene el cáncer de estómago. Entonces recuerden esto, muchachos, la resección quirúrgica es el único tratamiento curativo cuando se realiza a tiempo. Es importante esto en el cáncer de estómago. Entonces la recomendación final es para todos sus pacientes, ustedes indicarle una gastrectomía con disección ganglionaria y una reconstrucción en Y de Rux. Listo, muchísimas gracias por su atención prestada. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya, Aarón, toma lista, por favor. Doctor, justo le iba a decir que no tengo ahorita la lista en la mano, porque el computadora se me ha logrado. Más bien le tomo screenshot, le tomo captura a la lista. Ya. Ya, mira, vas a tomar, sí, captura, screen a toda la lista y voy a llamar a 4 alumnos. El alumno que no está, definitivamente, vamos a ponerle falta. Alessandra Lazo. Presente, doctor. Leslie Emily Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas tardes. Rosa Cotrina. Presente, doctor. Buenas tardes. Yair Araujo. Presente, doctor. Eric González. Presente, doctor. Ya, listo, muchachos. Está bien. Ya.
Nos encontramos en la siguiente clase, chicos.